información, es momento de nuestro bloque médico y hoy nos acompaña nuestra psicóloga querida Cecilia Mas con un tema muy importante: cómo afrontar los miedos en los niños. Buenos días, Ceci. Hola, Tabata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ceci? Hablando de los miedos, ¿cuáles son los miedos más comunes que le tienen a los niños? Bueno, generalmente o el que más se acerca y que no ha variado con el paso de los años es el miedo al... Bueno, yo cuando era chiquita me decían miedo al coco. No sé si acá en Piura también decían lo mismo, pero allá en Trujillo siempre era lo mismo, ¿no? Era con lo que te asustaban. Entonces, creo que ese es uno de los miedos que no ha variado para nada con los años. Luego sí han ido variando los temores, que no vienen a ser necesariamente miedos, pero sí la idea de que te falte algo que normalmente tienes, ya sea ahora algún objeto electrónico, o ya sea alguna salida, o ya sea alguna, digamos, alguna ganancia, que lo claro. Como pero eso ya ha ido variando y no creo que llegue al tema de miedo, simplemente es como que el temor a que te falte eso que tú crees que es necesario, y eso está pasando en los niños, ¿no? Pero en general, pues generalmente el miedo, pues es el miedo a la oscuridad, es el que sí, ese siempre también va a ser toda la vida va a tener el niño miedo. Muchos niños también tienen miedo y está, digamos, agrandando ese tema a los lugares con donde hay mucha gente porque se sienten inseguros. Eso también ha ido creciendo. Entonces todos esos miedos, digamos que han ido evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, pero también hay otros miedos que la misma familia los inculca. Por ejemplo, cuando pasa el ropavejero, cuando pasa el que vende cosas y dice, uy, ahí viene, si no te portas bien, te va a llevar en el saco, te va a llevar en no sé qué. Sí. Y el niño crece con ese pánico, por experiencia personal a mí me pasó, y cuando yo salía a la calle solita y lo veía, era como si viera el demonio. Uh-huh. Porque eso está muy mal que la familia lo haga, está bien, ¿hasta qué punto? Lo que pasa es de que ya son culturas, y es una cultura que se va impartiendo a medida que van pasando los años, o sea, no es de que de la noche a la mañana a una mamá se le ocurrió decirlo y pasó. No, ha ido, y si tú, como te digo, son miedos que han ido avanzando con el paso del tiempo y se van generando y se van agrandando, porque ya no solamente es el coco, sino es el que pasa, y como ahora hay mucho reciclador, es el reciclador que pasa su triciclo de noche. Y la desesperación de la mamá que le dan caso. Y la desesperación de la mamá que le dan caso. Entonces, digamos como que sí ha ido avanzando, pero no tampoco es algo que deba hacerse de manera muy seguida y ya se cumple un patrón. ¿Por qué? Porque, como tú dices, al niño le puedes generar no necesariamente un trauma hacia esa específica persona, pero sí al desconocido. Entonces, las personas, nosotros los seres humanos debemos ser seres sociables, por lo tanto ser capaces de interactuar con gente que no conocemos, porque eso afianza las relaciones sociales y las relaciones profesionales también. Entonces, si tú vas generando ese miedo en un niño, le generas la idea de que no es bueno acercarse a gente desconocida. Obviamente no es bueno en el sentido de confianza o cuando tú eres muy pequeño, pero sí cuando, digamos, tienes que hacerlo, y eso es más adelante, ¿no? Ya cuando vas creciendo y le vas generando confianza. En casa, en el día a día, los padres, la familia en general, ¿fomenta algún miedo sin querer? De repente no se dan cuenta y vamos ahí inculcándoles. Bueno, sigue habiendo pues el tema de si no comes, te va a venir a llevar, digamos, como tú dices, ¿no? El ropavejero, o mira, el señor, ¿qué es lo que más he escuchado yo sinceramente? Es, pórtate bien o te saco para que el del triciclo te lleve. Mira, o si no, ya te está viniendo a llevar el del triciclo, y escuchan, o a veces inclusive se juegan con los camiones que suenan y mira, ya te está viniendo a llevar. Entonces sí, ese es un temor que va generando en el niño, porque no lo dejas libre para hacer las cosas que tiene que hacer un niño. Obviamente que hay que entender que hay parámetros entre el buen criado y el mal criado, ¿no? Entonces sí hay límites que como niños deben pasar y tener, porque son niños, ¿no? O sea, tienen digamos, la capacidad y la facilidad que no tiene un adulto de tener que parametrarse mucho en conductas. Entonces hay que dejarlo ser. Creo que muchas mamás y muchos papás abusamos cuando tenemos muchas cosas en qué pensar por otro lado y queremos resolver el problema en el momento. Entonces sí, digamos, ha ido avanzando ese tema, pero yo he escuchado mucho, como te digo, el tema del triciclero, ¿no? Que si no te portas bien te va a llevar, ¿no? Ese es el que básicamente he escuchado bastante. Ceci, tú como especialista podrás decirme que de repente inculcarle ese miedo al niño, mejor dicho, manipularlo con ese medio, ¿puede generar alguna ansiedad en él con el pasar del tiempo?
claro, como te venía diciendo, no es que genere un trauma, pero sí genera un estrés al acercamiento del niño o un futuro adolescente o un adulto hacia lo desconocido o personas que generalmente tienen que ellos comenzar a socializar. La ansiedad se puede ver, digamos, oculta en la timidez, ¿no? Uno se escuda diciendo, no, es que mi hijito es tímido. Siempre fue tímido desde chiquito y cuando iba creciendo sigue siendo tímido. Pero esa timidez, muchos niños que se vuelven adolescentes y más adelante adultos, hacen que ocultan los síntomas de la ansiedad, que ya lo sabemos, pues, que es las palpitaciones y todo este tema, ¿no? Entonces, ya basándote y cubriéndote diciendo no soy tímido, se ocultan esos síntomas, pero sí genera ansiedad porque todos los que nos exponemos a algo que no conocemos o nos genera ciertos niveles de estrés, vamos a generar ansiedad de todas maneras. Que los niños temerosos, a los que se les ha inculcado mucho el miedo, van a generar más ansiedad que el resto, sí, definitivamente, ¿no? Como ante cualquier situación nueva. ¿Esos miedos cuando va creciendo el pequeñín llegan a desaparecer o hay algunos que persisten? Lo que pasa es que depende mucho del contexto en el que se lo digan, de la cantidad que se lo digan o de la seguidilla. Depende mucho de quién se lo diga, porque una cosa es que te lo diga tu mamá cada cierto tiempo o a diferencia que te lo diga tu hermana todos los días, ¿no? Diríamos pues que el tema va más por la mamá, pero si tu hermana te lo dice todos los días, ya se vuelve ya ni siquiera un pensamiento, sino una idea recurrente en tu cabecita. Entonces sí puede ir desapareciendo, pero ya es dependiendo de cómo vayan manejando con el paso del tiempo, ¿no? Porque el triciclero toda la vida va a estar y toda la vida tú te vas a portar mal hasta que seas mayor, ¿no? O sea, no es que llegue un momento en que dejes de portarte mal para los papás, pero sí depende mucho de cómo se vaya evolucionando y cómo se vaya cambiando el tema, ¿no? Muchos papás ya están tomando eso en cuenta y es por eso que ahora más que antes hay un tema de búsqueda de ayuda para orientación o pautas de crianza, para no caer en lo que se caía antes, ¿no? El temor de castigar o el temor de asustar o mucho si no te portas bien te voy a tirar tu manazo. Entonces ya no se está haciendo tanto eso porque ya los papás están buscando esa ayuda extra que antes muchos decían no necesitar para que eso deje de pasar, ¿no? Entonces eso ya está disminuyendo y creo que con el paso del tiempo va a ser una cosa progresiva, ¿no? Va a seguir disminuyendo. Entonces, si de repente nos está viendo en casa la mamá que ha usado esas técnicas, como mencionábamos antes, si no come la papilla va a venir el coco, el ropavejero, y ahorita quiere remendarse y tomar buenas actitudes para no causarle miedo al pequeñín, ¿qué puede hacer? ¿Qué tip te das tú como especialista? Bueno, mira, lo primero es tener la idea de que algo que se ha inculcado por un año no se va a cambiar en un mes. O sea, no es que de la noche a la mañana yo le dejo de decir a mi hijo y mi hijo va a cambiar por completo lo que por un año pensó. Es algo progresivo. Entonces hay que comenzar, digamos, a disminuir, no radicalmente porque si no el niño ya se aprovecha y muchos niños tienden a hacerlo, tienden a aprovecharse, no radicalmente, pero sí inculcarle la idea de que así como puede haber, digamos, una asustada por ahí, puede haber un refuerzo ante algo bueno que él haga, ¿no? Entonces básicamente es comenzar a cambiar las ideas porque hay que tener en cuenta que el problema no son los niños son niños y siempre lo van a hacer. Aquí los problemas son los papás, somos los papás que vamos llegando a las pautas de crianza que nos han venido arrastrando por nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Lo cual está muy mal. ¿Algo más que agregarse, sí? Que sigamos avanzando en este tema porque ya como te dije hace un ratito, hay un tema de ya expresar el temor a no seguir, digamos, los correctivos que antes se hacían, ¿no? A no caer en lo mismo. Entonces, eso es bueno, que se siga avanzando, que se siga comunicando. Creo que mucho influye el hecho que ahora los papás ya conversen y se asusten por el tema de que todos solventan el tema con un aparato electrónico, ¿no? Entonces, sí sería bueno, hay que seguirlo conversando y comentando. Así es. Muchas gracias, Ceci, por estar aquí con nosotros. Ya sabe, mamita, la especialista. Ceci es una experta, de verdad. Ya nos sacó todas nuestras dudas, nos dio los mejores tips y consejos, como el consejito que Enfagrow nos tiene para nosotros. Adelante.